público, yo soy más bien gente operativa de atrás. Entonces, espero que me disculpen mis fallas y que, como lo comentaba yo ayer a Javier Cruz, yo soy una especie de rey de la obviedad. No, algunos me dicen, pues tú nunca aportas nada nuevo, todo ya lo estudias público. Y sí, bueno, yo soy, justamente uno de mis trabajos profesionales es ser un integrador, ¿verdad? Un integrador de cosas, un acomodador de cosas, un puente entre áreas y bueno, en ese sentido les voy a platicar de este material o este tema que me encargaron también. O sea, me dijeron, háblanos de esto, órale. Entonces, primero les quiero presentar a este señor, bueno, Jean de La Bruyère, un escritor francés, famoso en ciertos ámbitos. Él dijo eso, solo hay un camino para llegar y 1000 para alejarse. Pues ustedes están aquí, llegaron, y eso para mí es un punto a favor, porque habla de una disposición a crecer. Bien, hay un montón de gente allá afuera que pudo tener la oportunidad y no lo hizo. Ustedes llegaron y eso es muy encomiable. Pero otra frase del mismo Jean de La Bruyère es esta, que solamente hay un exceso que es recomendable en el mundo y es el exceso de gratitud. Y yo lo que quiero hacer es agradecer la invitación que me hicieron el CONACYT y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, porque a fin de cuentas en el universo pequeño de los divulgadores, pues yo soy una especie de ratita y rinconera, ¿verdad? Pero algo tiene positivo la edad. Yo soy ya grandecito y la edad por lo menos tiene la ventaja de que te permite ver muchas cosas al paso del tiempo. Entonces, por poco brillante que sea uno, acaba teniendo ideas y acaba pensando. A fuerza de pensar, bien puede uno tener algunas ideas, ¿verdad? Entonces, volvamos a esto. Jerarquizar el medio ambiente en México. Aquí hay 3 conceptos pegados y van a perdonarme otra vez que voy a insistir sobre cosas que ya se platicaron ayer, pero por favor, como dicen los gringos, humor me, síganme un poco la corriente, ¿verdad? Primer punto es en México. Imagínense si me dicen, vamos a jerarquizar el medio ambiente en el mundo, pues todavía estaría sentado leyendo, ¿verdad? El segundo punto importante es justamente el nombre del tema, medio ambiente. Y yo, como tengo un trabajo que tiene que ver con la escrupulosidad y con la precisión, pues lo que hice fue irme a buscar. El medio ambiente es la palabra correcta, o sea, el término correcto, 2 palabras. Ya hay una recomendación ahí de la Real Academia Española que dice que las 2 grafías se pueden usar, o sea, son aceptadas, medio ambiente pegado y medio ambiente despegado, pero no son iguales. La misma RAE dice que se recomienda pegado. ¿Por qué? Pues porque el compuesto se vuelve átono. La primera parte, le quitamos el acento y casi no se oye, medio ambiente. O sea, el acento está en la segunda palabra. Pero a mí se me decía un argumento muy pobre, es decir, nada más porque la primera parte es átona, pues, ¿qué argumento es ese? Entonces, le seguí rascando y me encontré esto. Y la explicación, que esto tiene un poquito más de razón y me hace más sentido, es que medio ambiente pegado, pues es una palabra, ahora sí que monosémica, mientras que ambiente es polisémica. Y uno tiene que meterse al contexto para poder encontrar qué significa. Entonces, la recomendación sería, pues, medio ambiente pegado, ¿verdad? Entonces me voy al diccionario de la Real Academia Española y encuentro que el término no está ahí. Entonces, ¿qué diablos pasó aquí? Y vuelvo a buscar en las consultas y dicen, está en la próxima edición. Ah, bueno, ¿cuándo va a salir eso? Octubre de 2014. O sea, ya vamos para un año y todavía el diccionario en línea de la Real Academia, bueno, ya sabemos que limpia, fija y da esplendor, pero no lo hace rápido, ¿verdad? Ya nos dio 3 cosas, no pidamos también rapidez. Felizmente está el Diccionario Panhispánico de Dudas, que define perfectamente el término medio ambiente pegado e incluso nos agrega por ahí algunos valores, ¿no? Ahí esto está más explicado en el texto, pero vámonos rápido. Entonces, cambiamos el nombre de la plática. Jerarquizar el medio ambiente en México. Pegado una sola palabra para ir conforme a las recomendaciones de la RAE. Pero ahora la tercera parte de la oración, jerarquizar. ¿Qué es jerarquizar? Justamente, pues es un tema muy socorrido aquí en esta conferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir jerarquizar? Organizar jerárquicamente algo. Bueno, entonces, organizar jerárquicamente el medio ambiente en México. Bueno,
¿Qué quiere decir jerárquicamente? De manera jerárquica. Estoy haciendo un ejercicio filológico al estilo de Nikito Nipongo, ¿verdad? Organizar de manera jerárquica el medio ambiente en México. Bueno. ¿Está más claro? No sé, pero estoy siguiendo las definiciones formales, ¿verdad? Jerárquico o jerárquica es perteneciente o relativo a la jerarquía. Y luego jerarquía, ¿qué es? Pues una gradación de, ¿cómo dice? De personas, valores o dignidades. Entonces, organizar el medio ambiente en México de manera relativa a la gradación de personas, valores y dignidades, a la torre. Esa sí que es una misión, ¿verdad? ¿Qué es gradación? Sigo rascando, gradación, y ahí me da una definición que la incorporo al nombre de la plática y resulta que es organizar el medio ambiente en México de manera relativa a la serie de cosas ordenadas gradualmente de personas, valores y dignidades. Ya me perdí. Yo de plano ya me perdí. Entonces resuelvo, siguiendo otra vez al maestro Nikito Nipongo, que si no lo han leído se los recomiendo mucho. Lección número 1. Ocasionalmente hay que mandar al diablo a la autoridad. O sea, porque la autoridad lo único que hizo fue confundirnos. Cuando todos en realidad ya sabemos qué significa jerarquizar. Lo que posiblemente no estemos tan de acuerdo es qué significa en el contexto de lo que estamos viendo, porque ya vimos ayer que de este lado de la mesa había el concepto de jerarquizar en el sentido de ordenar una cosa que ya tienes, y luego Javier, un poco tramposamente, lo extendió para que también signifique la distribución de recursos, ¿verdad? Que también se vale, pero entonces yo le pondríamos otro nombre que es política editorial o algo así. Y hace ratito mencionaba la cosa del contexto, ¿verdad? Porque la palabra ambiente, si nosotros usamos ambiente o medio, como solíamos hacerlo antes, digo, yo escribía muchas veces medio o ambiente, y había que recurrir efectivamente al contexto. Yo lo que debía haber hecho es eso, recurrir al contexto, dándome cuenta de que había otros 4 elementos de contenido en el programa que usaban la misma palabra, jerarquización, jerarquizan, ¿cómo se jerarquizan? Entonces yo, aquí esto es lo que debía haber usado en vez de irme a recurrir a Doña Madre Academia, ¿verdad? Lección 2, siempre hay que aprovechar el contexto para determinar el significado de algo. ¿Por qué? Porque pues, somos animales que estamos metidos en contextos, somos animales contextuales. Entonces es algo que tenemos que hacer. Bueno, resumiendo, la frase inicial de jerarquizar el medio ambiente en México la podemos resumir así. Queremos saber cuál es la posición del medio ambiente en el hilo de noticias que se manejan diariamente en un medio, sea de cualquier naturaleza, ¿verdad? Entonces el objetivo que queremos es establecer, nomás para amarrar bien, que quede bien amarrado, qué importancia tiene el medio ambiente como tema en la oferta noticiosa en México. Bueno, entonces ya aquí está el nombre definitivo de la plática, la importancia del medio ambiente en las noticias que se propagan en México. Y le pongo propagan porque desgraciadamente mucho de lo que hacemos no es generado por nosotros mismos, sino es simple paráfrasis, reedición, reelaboración de notas que nos vienen de afuera. Ustedes lo saben muy bien. Bravo. Ya llegamos a una definición. Misión cumplida, misión primera cumplida. Entonces, para ver este asunto de la relevancia, yo voy a seguir una ruta diferente a la que siguen los académicos del periodismo de ciencia, que aquí y que han hecho mucho trabajo muy valioso en el sentido de analizar centimetraje y columnas y todo eso para poder decir de manera científica cómo le va a la comunicación de la ciencia. Yo voy a seguir una ruta distinta. Entonces, el primer punto es, en el ámbito legal, hace 10 años, cuando uno de los fundadores del movimiento periodístico de materia medioambiental escribió, digamos que recordando lo que había pasado, dijo que había 10 leyes o reglamentos en el país acerca de este tema. Bueno, yo hice esto y si me pueden ayudar ahí haciéndole clic al cuadrito ese donde está esa lista, ahí está embebido un documento de Word. Ya no funcionó, entonces no tiene ninguna acción hacerle clic dentro de la imagen con el ratón. Bueno, en el material que les voy a enviar, porque todos me van a mandar su correo, esa lista son como 8 páginas y no es exhaustiva, para nada. Al final, por ejemplo, esto contempla solamente las normas federales. Entonces, sí, son más de 100. Y luego hay que contar que cada estado tiene su propia normativa
que se supone sujeta a la otra, y luego cada municipio tiene sus reglamentos. Y aparte de eso tenemos, ahí al final del documento viene un montón de normas oficiales mexicanas y luego también normas mexicanas. Entonces, esto es nomás como para decir, por libros no paramos, por leyes no paramos. La legislación mexicana le da una gran relevancia, jerarquiza muy bien. Desgraciadamente, aquí este señor, que fue ministro británico, dice, pues cuando los hombres son puros las leyes son inútiles, cuando son corruptos se rompen. Entonces, ahí les dejo de ejercicio mental, muy complicado, determinar si los hombres son puros, si somos puros, o qué onda. La verdad es que las leyes ya sabemos que para qué sirven. Para hacer libreros muy bonitos o para acomodarlas por otros lados. Voy a hacer un resumen muy breve de algo de una reseña muy corta de la historia del periodismo medioambiental en México. Y ella es una de las protagonistas, Tali Naumann, estadounidense de Dakota del Sur, que se vino a trabajar en México en los 90 cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ella desde aquí escribió mucho sobre cosas de medio ambiente, las repercusiones que iba a tener el tratado en el ambiente, en el medio ambiente. Escribió para El Financiero y fíjense lo que dice ahí en rojo. El periódico mexicano la despidió porque el medio ambiente no tenía nada que ver con los negocios. Ahí está la postura, pues relatada por CNN Expansión, ¿verdad? Pero ella, como quiera, aprovechó para hacer muchas cosas aquí en este país, obviamente junto con un montón de periodistas mexicanos. Y les pongo aquí una lista de algunos momentos clave, los momentos fundacionales del periodismo medioambiental en México. Fernando César Mann hizo un suplemento en 1+1, no duró mucho, desgraciadamente. Ya sabemos que la historia de los periódicos mexicanos, sobre todo los que no son oficiosos, oficiales, pues es turbulenta, ¿verdad? La Jornada tuvo con Iván Restrepo, al creador de la jornada ecológica, que también ese tuvo una vida un poco más larga, más fructífera, un buen modelo. Cuando se instaló en México el periódico Reforma, que es un derivado del Norte, empezó a publicar materiales de ciencia y de medio ambiente. Y ese año también nació un semanario Mi Ambiente que todavía pervive en línea, ¿verdad? En el 94, Tali Naumann y Miguel Ángel Torres fundaron el PESE, Periodismo para elevar la conciencia ecológica. Y también ese año nació Teorema Ambiental, que sigue publicándose. En el 95 se creó otro centro. Todo esto pues está detallado ampliamente en el documento que les voy a enviar y también la presentación se las voy a enviar, ¿verdad? Así que si lo quieren tener, más me mandan el correo y para que no se distraigan ahorita escribiendo. En el 98, Ecoaméricas desde Los Ángeles, y en 2004 nació la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, que ahora pues ya va a tener también otra red, pero de periodistas de ciencia. Eso es lo que nos platicó ayer Manuelino. La constitución del REMPA se formalizó en mayo de 2007 y en 2008 Agustín del Castillo, un colaborador nuestro en Guadalajara, pues ya recibió un premio y ha seguido publicando temas muy importantes. De las cosas más recientes, más valiosas, está un análisis de la iniciativa para la Ley de Aguas Nacionales, que según él pues le darían la torre a muchas cosas. Ahora llegó la hora del ego. Les voy a platicar un poco de mí. La presentación inicial nomás decía 3 parrafitos, pero quiero que sepan un poquito por qué me siento como con los tamaños para poderles decir y atreverme a decirles cosas que al final van a darse cuenta que no son tan sencillas, ¿no? Ese es un tríptico y pues obviamente no lo alcanzan a ver, pero va a estar en sus materiales. Pero ese tríptico, su fecha es noviembre de 1988. La mitad de esta sala todavía no nacía. Y yo trabajaba en ese tiempo en el periódico El Norte y me invitaron a una plática sobre narrativa de ciencia ficción. Y yo hice también el tríptico, porque también dibujo, hago cartón político. Y en ese tiempo, una de las cosas que hice en ese evento, que fue una cosa que me enseñó por primera vez el impacto de una cosa imaginativa. Para ser parte de la plática me hice una lista, las 100 mejores novelas de ciencia ficción de la historia. Mi versión. Y se la repartí a todos los asistentes y nadie se acordó de la plática, pero pasaron meses todavía buscándome por teléfono
para que les dijera por qué no había puesto tal novela o qué pensaba yo de tal autor. Se generó un diálogo, un primer ejemplo muy prematuro de redes sociales. Miren, aquí también vean las fechas. Esto es en el norte, este es junio del 91. No pelen mucho la nota, pues fíjense lo que dicen. Un descendiente de Alfred Nobel le dio un premio ambiental a Carlos Salinas de Gortari. Es una nota que salió en la portada del norte, y ese mismo año salió una nota que hice con una compañera cuando estaba en Estados Unidos el proyecto de instalar en Sierra Blanca un tiradero nuclear muy cerca de la frontera con México, que eventualmente pues echó abajo el plan. Entonces, en términos de historia, yo tengo 33 años trabajando en cosas de periodismo. En 1982 llegué al norte, el papá de Reforma, y les dije, les propongo hacer una página de ciencia semanal. No nos interesa eso. Entonces empecé a trabajar en El Porvenir como redactor de un suplemento cultural, y ahí empecé a escribir una columna que se llamaba Eureka. La escribí 2 años y luego hice una sección que se llamaba Tópicos, donde también tocaba muchos temas de ciencia, pero empecé a agarrar otros temas. 3 años después de llegar al Porvenir, fui al norte otra vez y les dije, les ofrezco una página semanal de ciencia. Dijeron, no nos interesa, pero ya vimos que eres editor en El Porvenir, te ofrecemos un empleo como editor de internacionales. No, pues a mí no me interesa. Me regresé al Porvenir. Y después de eso, en el 88, me habló Ramón Alberto Garza, que era el director del norte, y me dijo, vente a hacer tu página de ciencia. Entonces yo llegué al norte y mi función exclusiva era hacer una página de ciencia por semana. Entonces yo aproveché de todo ese tiempo que tenía para aprender diseño, para meterme a aprender lenguaje de programación del editor de texto que usaban y un montón de cosas. Y entonces, un año después, empecé a hacer una página semanal de ecología, también en el norte. Y empezó a tener cierto éxito, de modo que me dijeron, oye, ¿qué tal si la haces diaria? Y entonces dije, bueno, las condiciones son, tiene que haber reporteros. Contraté unos reporteros, 2 biólogos, que resultaron bien aguerridos, y nos empezamos a ir a perseguir empresas que estaban incumpliendo la norma. Y nos fue de maravilla. Hicimos cosas bien interesantes. Por ejemplo, una vez me fui con un notario público y con un medidor para determinar la intensidad del campo electromagnético en la base de un poste de alta tensión, a 10 metros, a 15, a 20. Lo hicimos en 15 locaciones y todo notariado, para ver aquella vieja conseja de que los campos electromagnéticos causan cáncer, para tranquilizar a la gente. En fin, fueron tiempos muy bonitos, ¿verdad? Luego, en el 94, que fue el año en que mataron a Colosio, me mudé al Diario de Monterrey, así se llamaba entonces Milenio. Y ahí me salió un poco del asunto de la ciencia, porque me puse a construir una versión más moderna del periódico, que estaba muy, muy obsoleto. Como quiera, seguí escribiendo ocasionalmente. Después de un tiempo me fui y me puse a trabajar en proyectos web. Regresé en 2004 y desde entonces ahí estoy. Pero estuve 6 años como editor nacional de tendencias, y en 2010 me dijeron, bye, no, ya no vas a hacer esto, lo vamos a hacer acá en México. Y entonces me dediqué a hacer libros, y luego me dijeron, no, vente otra vez al periódico. Fui editor de cierre y luego director editorial hasta noviembre de 2013, que ahora tengo 2 cachuchas. Soy editor de libros y soy el director de redes sociales de Milenio. Bueno, ese soy yo. Entonces tengo mucho tiempo haciendo esto. Aquí están, recuperé por ahí, me di cuenta que la hemeroteca alcanzaba hasta 2007 y recuperé algunas de las notas que no solo edité yo, sino que yo las escribí. Algunas de ellas, digamos que investigadas o reporteadas. Por ejemplo, esta de los mexicanos que empiezan a fumar a los 13 años, la fui a reportear a la Ciudad de México. Descifran secretos de las lágrimas, pues esto más va de papers. Descubren genes que dan al café sabor y aroma. Todas estas son portadas de la sección que yo hice 6 años, tendencias. Esta fue un periodo también muy padre, ¿no? Pero para brincarnos rápidamente al presente, voy a basarme justamente en una declaración que hizo Javier Cruz precisamente en ese seminario sobre corales, ¿verdad? Dice,
Esa es la situación de hoy, esto lo dijo en mayo. No tenemos un periodismo ambiental fundamentado en principios económicos, sociales, con visión a largo plazo y que incorpora la visión científica. O sea, de los atributos que el periodismo debe tener, no tenemos ni uno, o lo tenemos de una manera muy rudimentaria. Ese es el Estado. Pues está medio canijo, ¿eh? Está medio crítico. Y pasando rápidamente a una situación totalmente distinta. Ustedes seguramente conocen el término, porque lo vieron durante su formación, del periodismo de beats, el periodismo de rondas, el periodismo de tema de fuente fija. En los periódicos esto se refleja en distintas secciones, ¿verdad? Entonces, si yo le encargo, yo tengo periodistas para hacer notas de cultura, otros para hacer notas de negocios, otros para hacer notas de política. Hay una especialización natural que viene de la familiaridad con las fuentes. Traducido a tiempos más actuales, en los portales, esto está reflejado pues, en las secciones que aparecen en los portales, ¿verdad? En los canales de contenido de los portales. Y bueno, pues Milenio, que es para quien trabajo, tiene así varios canales. Cada medio de comunicación tiene su propia estructura. Algunas son pues, más nutridas. El País, por ejemplo, en esta edición, que es la edición América, no, esta es la global, no, sí es la edición América, creo. Tiene como 10 elementos. El Mundo tiene más todavía. Ellos son socios nuestros, socios de contenido. Publicamos una separata todos los días con material de ellos. Y aquí tienen como 13 opciones. Y si le rascamos y nos vamos a la parte esta lateral, en realidad algunas secciones tienen subsecciones. Y mucho de esto es medio artificioso, no son bits realmente. Pero el periodismo de bits sigue dominando el modo de pensar de todos nosotros, y por eso nos decimos periodistas de ciencia, porque es el bit. Nuestro bit es la ciencia. Sí, pues sí, está bien. Nuestro bit es la ciencia, pero ahorita voy a decirles un poco acerca de los bits. Entonces, yo lo que quiero aquí recuperar un poquito, y voy a ser muy rápido porque ustedes lo conocen mejor que yo, es el modelo funcional de periodismo de ciencia, que es una destilación que han ido sacando Javier Cruz y sus tesistas a lo largo de los años, y que básicamente comprende, en primer lugar, esta tabla, que el nombre es el que no me gusta, tabla de decisiones ciudadanas, pero a la izquierda comprende las cosas que uno piensa que la gente podría querer saber. Está detallado día por día este proceso de rescate. Así se llamaban las ballenas. Les pusieron un nombre en Inupiaq, así se llamaban Putu, Siku y Canik. En inglés, en la vida real, les pusieron bone, hueso, porque se le veía el hueso donde se le había lastimado tratando de salir. Bonnet, porque tenía un espíritu formado por los percebes alrededor del espiráculo, por donde arrojaba vapor de agua. Y Crosbeak, esa ballena, porque tenía la mandíbula no cerraba bien, le cerraba cruzada, ¿verdad? Pero luego, cuando esto lo hicieron, lo llevaron a un libro y lo llevaron luego a una película, les pusieron en inglés y en español Pedro, Vilma y Bam Bam. ¿Por qué? Bam Bam era el más chiquito, era un ballenato muy joven que murió antes de concluir el rescate. Es un episodio muy interesante. Al año siguiente, Tom Rose, un periodista, lo convirtió en libro, y 23 años después, Drew Barrymore fue la estrella de esta película, ¿verdad? Big Miracle. La película, debo decirles que sacó en el Internet Movie Database y en Rotten Tomatoes una calificación como de 6.5, o sea, no fue nada sensacional. Pero bueno, ¿a quién no le enternece ver a Drew Barrymore acariciando un animatrónico, ¿verdad? De una ballena? Pero eso es un tema en el que se consiguió una cosa, que se consiguió juntar los intereses, o sea, conciliar a dos potencias para que colaboraran en un proyecto que duró 3 semanas, que tuvo en vilo a todos los televidentes de Estados Unidos y que tuvo resultados inciertos. Ni siquiera una ballena se murió joven, se murió antes del rescate, y las otras 2 se dejaron de ver, pero nadie sabe qué pasó con ellas. Y un observador del rescate dijo: lo que pasa aquí es que la gente está cambiando su actitud hacia las ballenas. Sí. Me están diciendo que tengo más tiempo, así que si no tienen demasiada hambre, pues le damos un poquito más calmados. Miren, el caso este de las ballenas,
¿Cuántos habían escuchado de esta operación? Se llama Operación Breakthrough. Supongo que los que están más familiarizados con la fuente ambiental, pero incluso yo le pregunté a varios compañeros que no son especialistas en medio ambiente y no habían escuchado hablar de ello, a pesar de que fue una cosa que concitó la atención de millones de gente. Fue la nota de apertura de los noticieros vespertinos de las 3 cadenas de Estados Unidos durante 3 semanas. Es un alcance sensacional, pero mi pregunta ahí sería, y se las dejo para que la razonen, ¿esto fue una nota de medio ambiente, una nota de ciencia? ¿O es una nota, como se mencionó ayer, una nota transversal en la que se tocan muchos puntos, pero que tiene una base de ciencia que tiene que estar bien hecha? Bueno, de entrada, la parte de ciencia estaba muy mal hecha. Y en su paquete van a ver ahí varias notas que recuperé en las que se critica la parte científica de toda esta cobertura. Pero les decía que un observador dijo, América, ya saben que los gringos le dicen América a su país, no al continente, América está cambiando su modo de pensar acerca de los animales. Por ejemplo, ya empezaron a amar a las ballenas. Antes eran nada más para los especiales de National Geographic y empezaron a ser vistas como si fueran tesoros nacionales, lo cual me parece muy bien. Pero pasemos a otro tesoro. Este es miau, es una subsección. Esto nomás es como una nota intercalada. ¿Qué ven ahí? Un adorable menino jugando. Recurramos a un paper. ¿Qué es esto? Es un paper que salió en Nature Communications, creo que es 2012 el año. Sí, publicado, bueno, se aceptó en diciembre y se publicó en 29 de enero de 2013 y es un análisis con todas las reglas del juego, una publicación, digamos, calificada por pares y dice el impacto de los gatos domésticos ferales, libres, en la vida silvestre en Estados Unidos. Y las conclusiones de este reporte son así como que nomás miren. Los gatos matan cada año de 1.400 millones a 3.700 millones de aves. Cuando en Estados Unidos se supone que hay algo así como 10.000 millones. Quiere decir que tanto como hasta 15% de las aves, digamos al alcance de núcleos urbanos, mueren asesinadas por gatitos. Entonces esos gatitos hay que respetarlos, ¿verdad? Y dejen ustedes las aves. También eliminan cada año de 6.900 millones a 20.700 millones de mamíferos. Básicamente ratones, ¿verdad? Entonces uno diría, bueno, pues es una plaga, está bien. Pero estamos hablando de que están eliminando más individuos, más sujetos vivos, que casi, bueno, sé, puede ser casi 2 veces y media la población del planeta, la población humana del planeta. Entonces cada vez que vean un gato, no piensen en él como una bolita de pelosa muy simpática. Son asesinos despiadados, ¿verdad? Sí. Últimamente ha circulado mucho la noción de que estamos viviendo una gran extinción, ¿verdad? De hecho, creo que la página más reciente que publica la UNAM, como cosa de divulgación, habla de ese proceso de la gran extinción, le llaman ahora. La gran extinción es esta, o una de las grandes extinciones. Las aves seguramente me darán la razón. Y los ratones no se diga, ¿verdad? Entonces les quiero platicar de otro proceso también de extinción y también es un caso que quiero preguntarles a ver si lo conocen, porque tiene varias facetas. ¿Conocen este animal? Seguro que tienen alguna noción, por lo menos, de qué tipo de animal es, como parece un faisano o algo así, ¿verdad? El nombre de este animal es gallito de pradera aduateri. Gallito de pradera aduateri. Y se llama aduateri por este sujeto, que es un conservacionista tejano. Y si quieren señas, digamos, la razón familiar, aquí está. El pajarito el ave esta, que es como pesa como 1 kilo, pues es de los faisánidos, de los tetragóninos, y el género Tympanucus. Hay una especie que es Tympanucus cupido, que tiene 3 subespecies. El género tiene 3 especies. Una de ellas es Tympanucus cupido, y Tympanucus cupido tiene 3 subespecies, una de las cuales se extinguió en el 32. La otra es este gallito.
este reporte, todo esto yo me lo encontré hace como 4 meses, expurgando en busca de otra cosa. Me encontré este informe que es de 1941 y que describe la situación crítica del gallito. ¿Por qué? Porque este ave, esta es una foto real, en 1890 se estimó que había en las costas de Luisiana, de Texas y quizás hasta el norte de Tamaulipas, más de 1 millón o algo como 1 millón de ejemplares. Pero no les fue bien. En la siguiente, aquí hay un video. Créanme que hay un video. Ahí está. No, supongo yo que no se va a oír, pero cuando lo vean ustedes en sus propias PCs, van a escuchar. Lo característico de esta ave es el cortejo. Patalea contra el suelo, infla las bolsas que están situadas junto al cuello, para las plumas para formar una especie de máscara de Batman y luego lanza un ulular así. Y entonces los gallos, todos los varones, todos los machos se juntan en una zona plana y empiezan ahí a hacer su baile, ¿verdad? Y luego obviamente las gallinas pues se van con los que se vean más macizos, más espectaculares. Y la estimación dice que 2 gallos se avientan a todas las gallinas de la zona. Bueno, pues es una realidad. Ya cuando lo vean en sus máquinas van a ver que sí es un sonido muy característico. Pero estos gallitos viven en las llanuras costeras, o sea, requieren de un tipo de vegetación, de un tipo de estructura de suelo y demás, ¿verdad? Chequen eso, el video este es de Nature Conservancy, que es una organización ambientalista la más grande del mundo. Estos mapitas son de 2004, o sea, hace 11 años, y representan pues, la población de estos gallitos en Texas. Allá por los años 30 del siglo pasado, desaparecieron de Luisiana, por las mismas razones. Luego aquí tenemos otras 3 fechas, y aparece en negro el rango donde habitan estos gallitos. Como pueden ver, en 2002 prácticamente ya no tienen representación en lo que sería la pradera costera. Ya no hay gallitos, ya marcharon. ¿Qué es lo que pasó? A principios del siglo XX se importaron árboles de Japón para sacarles unos químicos y fabricar jabón. Y luego pues, empezó a crecer Houston, empezaron a crecer las carreteras, empezó a parcelar la tierra, empezaron todos estos procesos de agresión contra las especies. Y pues esta es la gráfica demográfica de los ejemplares de gallito de pradera Atwater al aire libre. En el 35, 9,000, allá por los años 70 llegó a haber un poquito más de 1,000, y entonces las autoridades de Texas y también las autoridades federales lo declararon especie amenazada, y entonces empezaron a ponerle dólares para cuidar al gallito, dólares por aquí, dólares por allá. Empezaron a intentar programas de cría en cautiverio para poder generar polluelos y luego irlos a soltar. Y empezó a haber ahí una pequeña recuperación, ya me adelanté, una pequeña recuperación en la población, muy pequeña, y luego se volvió a revertir el asunto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No sabían. Hicieron un montón de pruebas, imagínense, por ejemplo, ya les platiqué cómo hacen el cortejo. Pero entonces lo que hicieron fue agarrar un gallo y una gallina y meterlos en un gallinero y ponerles allí unos mamparos para que no los vieran las otras gallinas, muy pudorosos. Entonces las gallinas ponían huevos, pero eran infértiles. Porque resulta que los gallitos necesitan de la asociación del combate ritual, necesitan de eso para poder fertilizar los huevos. Entonces cuando les quitaron las mamparas y empezaron a los gallitos ahora sí a que pelearse, aunque sea a través de la malla, empezaron a haber huevos fértiles. Luego los polluelos son muy susceptibles al clima. Se morían de simple que llaman exposure. Se morían por estar expuestos al aire libre en condiciones complicadas de calor. Venía un aguacero y se ahogaban. Luego le tenían miedo a los búhos y los búhos hacían matanza y media. Era muy complicado. Todos estos programas siempre son complicados. Pero fue hasta hace 10 años cuando se dieron cuenta de algo. De cuál era la causa o una de las causas más importantes de la gradual desaparición de estos gallitos, porque por más esfuerzos que hacían, no lograban pasar
de 50 ejemplares en estado libre. 50, los demás se morían. Entonces dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Pues pasó, esta es la villana. Había llegado de Sudamérica, de Argentina, en los años 30, la hormiga roja de fuego, y empezó a propagarse poco a poco por todo el sudeste de Estados Unidos, y llegó a la zona de Texas, donde vivían los gallitos. Entonces estas hormigas, dijeron los científicos, a ver, ¿qué onda con las hormigas? Y resulta que sí, había polluelos que pues, aparecían, los encontraban muertos, cubiertos de hormigas, ¿verdad? Incluso una gallina que se atrevió a defender a su nidada, se le echaron las hormigas a base de piquetes. Pero había pollos muertos que no tenían la menor huella de violencia fórmica, digamos, derivada de hormigas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que estas hormigas no iban tras los pollos, su principal dieta eran los insectos de la pradera. Las hormigas barrieron con los insectos y resulta que la dieta primaria de los gallitos de pradera en su primer mes de vida son los insectos. Entonces empezaron a luchar, a tratar de controlar la plaga de hormiga roja y empezaron a sobrevivir más tiempo los gallitos, los polluelos de gallito. Esto como les digo, yo lo había encontrado hace unos meses y recuperé unos reportajes y lo tenía listo como para algún día usarlo como tema, y luego me encontré esto. Esta es una nota del New York Times del 4 de septiembre, hace poquito. Es muy nueva, ahorita todavía en mi app del New York Times aparece en la lista, en la lista de notas de ciencia. Y esta nota hace un recuento de lo anterior y da algunos datos nuevos, entre ellos que este año se van a liberar al medio ambiente alrededor de 600 polluelos. Y como ya traen una tasa de supervivencia de más de 19%, esperan poder llegar a 150 especímenes libres. Entonces, ¿les gusta como historia ambientalista? ¿Está un poco mejor que la otra como historia de ambiente, de medio ambiente y de ciencia, o también es una historia medio rara? Bueno, les voy a continuar la rareza. Les presento a Naomi Klein. ¿La conocen? Ella es activista, es una activista, pero pues, es una escritora, es periodista. Y ella escribió, a fines del año pasado, escribió este libro que se llama This Changes Everything, Cambia Todo. Y el subtítulo de este libro es algo así como que la industria estadounidense contra el cambio global, contra el calentamiento global. Y este libro en su capítulo 6, no se lee, pero dice frutas no raíces. Y analiza aquí lo que ella llama algo así como el equivalente a un matrimonio inapropiado entre Big Business y Big Green. Y nos lleva a The Nature Conservancy. Se los voy a contar bien rápido esto. Allá por 1965 quedaban bien poquitos lugares donde el gallito vivía libre. Y uno de esos predios, con unos cuantos miles de acres, esos predios eran propiedad de Mobil, que ahora se llama ExxonMobil. Antes se llamaba nomás Mobil Oil. Entonces, no había remedio, pues al rato la petrolera iba a hacer sus agujeros para sacar crudo, para sacar gas. Pobres gallitos, ya se iban a morir. Pero no, The Nature Conservancy abrió un capítulo, así le dicen, abrió una sucursal en Texas y empezaron a trabajar y dijeron que su prioridad, una de sus prioridades básicas, iba a ser rescatar al gallito mentado de la extinción. Entonces, llegó el momento en que Mobil le donó el terreno de Nature Conservancy. Se lo donó, dijo, ahí les va. Ustedes son una organización muy respetada, ustedes se van a asegurar de que el gallito sea rescatado. Qué chido. Una parte, decían, es un buen ejemplo de que se pueden combinar los esfuerzos, los planes de la industria con los planes de cuidar el ambiente. Oye, qué sensacional. Pues no, 4 años después de aquel hecho, The Nature Conservancy estableció un contrato de arrendamiento con una empresa petrolera y excavaron un agujero. Allí había pozos en la parte sur del predio. Entonces hicieron un agujero como a 600 metros de donde hacían sus cortejos de apareamiento los gallitos. Pues, ¿qué pasó?
Pues no que muy ambientalistas. Dejen eso, se secó el pozo. Y The Nature Conservancy le dio permiso a la petrolera de hacer otro. Y luego, ¿cómo se defendieron? Dijeron, es que las cláusulas del contrato de arrendamiento especifican que en caso de agotamiento de uno de estos pozos, el arrendatario tiene el derecho de perforar un pozo de reemplazo. Se trataron de defender. No pasó nada un tiempo, pero en 2002, Los Angeles Times sacó un reportaje y reveló aquella perforación de pozos. The Nature Conservancy haciendo pozos de petróleo, obteniendo utilidades de la extracción de petróleo en una propiedad que le regalaron para cuidar de un ave. No frieguen. Empezaron a sentirse incómodos. Al año siguiente les repitió la dosis el Washington Post, pero se fue más a fondo y se fue sobre cuestionar todos los acuerdos de tierras de The Nature Conservancy y le sacaron tanto trapo que los directivos de la organización prometieron formalmente que no iban a hacer nuevos pozos ni nuevas empresas mineras en sus predios. Y entonces llegó Naomi Klein y dijo, no, ya pasó tiempo de esto. Y se puso a rascarle tantito nomás, curiosa, y encontró que no, seguían lucrando con esto. Y lo más triste del caso, ya nomás para cerrar este episodio, es que a fines de 2012 desapareció de ese predio el último gallito de pradera Atwater. Entonces, bueno, aquí hay un montón de recursos que los van a poder ver, son videos, mostrando al gallito en distintas circunstancias y algo de los programas de rescate. Entonces, pasemos ya a la parte medular. Ayer y en muchos de los foros en los que yo he estado, en los que se está discutiendo el destino del periodismo de ciencia, el tono general es de conmiseración, de autoconmiseración. Pobres de nosotros, no nos pelan, no nos pagan, no nos respetan, o sea, nos tienen como si fuéramos hijo de vecino. Entonces, les tengo esa receta para los que quieran persistir en la autoconmiseración. Unas pencas para hacerle para que se flagelen. Pero no hay necesidad, créanmelo. Esta persona ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes o la mayor parte de ustedes, es Eric Vance. Él es estadounidense, pero vive desde hace tiempo en México y es un reportero de ciencia. Aquí está aquí está el homepage de su sitio, su página, y ahí pueden ustedes ver docenas de trabajos suyos y ven, la ventaja es que pueden ver a quién se los vendió. Se los vendió pues, a National Geographic, a Discover, a Smithsonian, a distintas revistas. O sea, y ¿qué es lo que él dice? Tuve la fortuna también de que me invitaran hace tiempo a un pequeño taller en el que se analizó también el tema, ¿qué onda con el periodismo de ciencia? Y lo que Eric dijo es, los periodistas de México se están peleando todos por un pastelito muy chiquito. ¿Por qué? Sí, se pueden lanzar por el pastelote que es vender globalmente. Vender globalmente. Pero claro, si uno va a vender globalmente, pues no lo puede hacer con una nota de consigna, ¿verdad? Con una paráfrasis de un boletín. Tiene que haber periodismo serio. Y si se meten al sitio de Eric, van a ver lo que hay. Van a ver qué clase de cosas hay. Un punto. Miren, si todo fuera en el fondo, si todo fuera salir de esa espinita de decir no nos pelan y no nos quieren y encontramos un muro cada vez que queremos hablar, les voy a contar una pequeña historia también. Aquí ya lo conocen, este señor. Mark Zuckerberg es el fundador de Facebook. Y la historia que es así de simple es esto. Es un diálogo que lo replica Jeff Jarvis en 2 de sus libros y básicamente dice eso. Estaba en una sala llena de magnates, de los dueños de los medios de las cadenas de medios más importantes del mundo, en Davos, y uno de ellos le imploró, así dice la palabra, así dicen los libros, le imploró, Mark, dinos cómo crear una comunidad. Obviamente estaba pensando en Facebook y sus ahora más de 1,000 millones de usuarios.
tenemos que ser capaces de poseer comunidades. Dinos cómo. Y Mark, que no es muy hablador, a diferencia mía, es muy parco, dijo, no pueden. Y se quedaron de a 8 aquellos y después de un rato ya les explicó y les dijo, es que están haciendo una pregunta equivocada. Uno no crea las comunidades ya existen, ahí están afuera las comunidades. ¿Y qué están haciendo? Están platicando de lo que se les antoja, están haciendo lo que quieren. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer como medios, si quieren tener voz, quieren tener eco entre esas comunidades, tienen que ir a esas comunidades y ayudarles a hacer lo que están haciendo. Entonces, si ustedes lo que quieren es que los pelen, busquen las comunidades en línea que tratan de periodismo de ciencia o de science writing y van a encontrar almas gemelas en donde van a experimentar una catarsis sensacional. Pero para mí, hacer eso significa claudicar. O sea, si lo que vamos a hacer es irnos a juntar con los gringos y los guatemaltecos y los brasileños, que todos son periodistas de ciencia, y vamos a hablar, qué bonitos somos todos tenemos 5 dedos. O sea, sí, va a ser muy bueno para el ego, pero ¿qué onda con esa misión social? Estamos en México y tenemos una responsabilidad hacia la sociedad mexicana. Lo que tenemos que hacer es encontrar los cómo para poder hacer ese servicio de una manera que la sociedad quede satisfecha y nosotros también quedemos satisfechos. Entonces, como a mí no me gusta hablar tanto sin traer una propuesta bajo el morral, les traje una propuesta muy simple, pero que también es muy discutible, por supuesto, y que está abierta al diálogo y que, en efecto, depende de que exista diálogo y de que se construya un diálogo que nos lleve a hacer cosas. Y está basada en 3 cosas sencillas. Una es adoptar el modelo funcional del periodismo de ciencia como el método a seguir para construir notas con ciencia, buenas notas con ciencia. Este método no está completo todavía. Ayer me comentó Javier Cruz que hay un par de tesis ahí en la cocina, en el horno, que están a punto de salir y que complementan este modelo. Entonces, un periodista inexperto en temas de ciencia que le encarguen, vete a cubrir esta cosa, va a poder agarrar este método y seguirlo y hacer por lo menos unas notas de calidad, que cumplan los parámetros del periodismo, pero que también tengan correcta su ciencia. Eso es un primer paso muy importante. Ahora, como les dije, no alcanza a hacer buenas notas para tener garantizado que va a haber éxito, ¿verdad? Pero nosotros lo que tenemos que hacer, el primer requisito para poder quejarnos es tener la certeza de que estamos entregando el mejor material posible. Y para eso necesitamos prepararnos. Y no prepararnos en abstracto, ¿verdad? Porque ¿cómo nos vamos a preparar en abstracto? Vamos a tomar el seminario de Periodismo de Ciencia y Tecnología, o vamos a tomar el de la Federación Mundial de Periodismo de Ciencia o el de SciDev.net. Vamos a agarrar los manuales de obra Bloom, no sé, o sea, ahí suena muy vago. Entonces la segunda propuesta es construir entre todos un curso de periodismo que incorpore los nuevos contextos y sea adaptable continuamente. Y un curso dinámico. ¿Por qué? Bueno, yo traduje hace muchos años traduje el curso de la Federación Mundial de Periodismo de Ciencia. Y es un curso que cuando lo traduje ya me parecía viejo. Y se han agregado idiomas, está bien, se han agregado lecciones, está bien, sí. Pero es un curso estático para una generación estática que ya no existe. Porque ahí no viene nada de redes sociales. Si ahorita tratamos de imaginar esta realidad nuestra sin redes sociales, nos quedamos en cero, ¿verdad? No hay nada. El presente está en redes sociales, el futuro no se diga todavía más. Si hubiera tiempo les traería estadísticas, porque ahora estoy metido en eso también, pero no. Necesitamos pues un curso dinámico, un curso vivo, del que podamos ir podando lo que se va haciendo viejo para poner las cosas que se van haciendo nuevas. Y la tercera propuesta es, ¿dónde vamos a poner ese modelo, ese kit de periodistas de ciencia que va a salir de las cosas que están haciendo Javier y su gente y que podemos nosotros mejorar, pulir, reciclar, revalorar, digerir, enriquecer? ¿Dónde lo vamos a poner? Yo propongo hacer un espacio profesional
en línea para intercambiar experiencias y para formación continua. Entonces ahí podemos poner talleres, enlaces, experiencias particulares de cada quien, podemos poner nuestros mejores textos. Y de hecho ayer platicábamos una idea en la mesa mientras comíamos, una idea que decía yo, bueno, híjole, por ejemplo, reconocimiento, nos falta reconocimiento. ¿Qué nos falta para poder hacer lo que hacen los colegas argentinos, que llevan 4 años haciendo cada año un anuario con las mejores 40, 50 notas de ciencia del año? Digo, todo el mundo está escribiendo, bastaría con que cada uno dijera, bueno, aquí están mis mejores notas, se las voy a mandar a fulano, y juntarlas todas, poner a un comité a seleccionar y decir, estas son las mejorcitas, y vamos a hacer una edición digital. No hace falta el gran capital para hacer eso. Ahora, si quieren hacer una cosa más bonita, pues entonces hay que hacer el modelo, como un modelo de negocio, y llevárselo a 2, 3 empresarios y decirles, patrocínanos esto, y va a estar ahí tu reconocimiento, tu logo, y además, pues es deducible de impuestos para ti. Entonces podemos hacer una edición impresa, y el costo es, pues realmente relativamente bajo. Lo que necesitamos es coordinación. Y todas esas cosas las podemos ir volcando en este sitio profesional. Y bueno, como yo he hecho sitios mucho tiempo, yo sé que no es una cosa que cueste ni tanto dinero ni tanto esfuerzo, pero no hay lonche gratis, ¿verdad? O sea, sí todos necesitamos trabajar. Esto es una cosa final que también es otra cita de Javier, pero me parece que resume de alguna manera todo lo que le he estado platicando, y es esto. Para siquiera aspirar a tener una prensa como la descrita aquí, y ahí pueden leer el resto del artículo, salió en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, una prensa constructora de ciudadanía, que eso me parece una hermosa descripción de lo que queremos llegar a ser, una prensa generadora o constructora de ciudadanía. La primera condición es tener periodistas genuinamente dispuestos a imponerse criterios de calidad bien sustentados, porque comprenden que trabajan para los ciudadanos. Si lo hacemos, ¿a dónde podemos llegar? Ese me dijo que al infinito y más allá. Yo no sé si sea cierto, pero yo le voy a hacer caso y voy a pensar que sí. Muchas gracias. Bueno, ahí está la dirección, mis dos direcciones de correo. Mándenme un correíto, mándenme sus datos, díganme qué están haciendo. Y yo podría hacer una cosa que también platicaba ayer, que es tratar de hacer a partir de esos correos que yo reciba una especie de inventario geolocalizado de dónde están los periodistas de ciencia en México. Entonces mándenmelos, yo les mando todo este material, cosas que traduje, fotos, los videos, los PDFs, les mando un paquetito o les pongo una liga de WeTransfer para que lo puedan descargar, ¿verdad? Ahora sí. Hola, Horacio. 2 cosas. Primero, respecto a la idea de vender, digamos, nuestros productos globalmente, o sea, no restringir nuestro ámbito profesional a los medios locales, sino esta idea de vender a otros medios. ¿Crees que hay algún tipo de tensión o problema allí en empezar a publicar afuera y desatender lo que de por sí ya es un reto en los espacios que ya tenemos, precisamente en cuanto a calidad, espacio, etcétera? Si crees que hay ahí algún problema o no. Hay algunos casos ejemplares, por ejemplo, Federico Cuxo, de Argentina, creo que es un buen ejemplo de una estrategia que él ha seguido de publicar en medios internacionales, y habría que ver quién sería el público ahí y cuáles son los temas sobre los cuales él escribe y qué tan vinculados están con problemáticas socialmente relevantes, etcétera, ¿no? Y la otra cosa es sobre lo que hablabas del anuario, y quizás es más un comentario, pero también una pregunta. Efectivamente, ellos han venido haciendo el anuario, pero cuando yo les consulté sobre quiénes leían y quiénes consumían el anuario, ellos no tienen muy claro finalmente quién es el consumidor, y las notas se replican tal cual. O sea, la nota que fue publicada se compila, prácticamente no se edita y se publica tal cual, o sea, se replica esa misma nota, es decir, que no hay ninguna novedad allí. Pero la idea efectivamente es reunir materiales con algunos criterios. Los criterios, por otro lado, no son claros. Yo también les cuestioné sobre esto y creo que entonces
efectivamente sería una buena idea, pero yo sugeriría, o no sé tú qué opinas, también quiero saber tu opinión, que sean criterios más claros o que podamos discutir cómo los vamos a seleccionar y si vamos a hacer alguna especie de edición o le vamos a dar un plus a ese anuario, y también pensar en quién sería nuestro público objetivo, que no sean los propios periodistas o digamos la gente que ya de por sí estamos en este ámbito. Gracias. Bien, la primera, para responder a la primera. Sí, vender una nota para una revista europea, por ejemplo, es como salirte del corral, ¿verdad? Salirte del huacal y pues irte a buscar los dólares o los euros. Está bien para sobrevivir, pero yo insistiría que pues obviamente como mexicanos nuestra responsabilidad primaria tendría que ser hacia México, pero si no hay espacios aquí, pues el chiste es irnos acostumbrando a los estándares de calidad de publicaciones internacionales. A Eric Vance acaban de darle ayer o antier un premio de la National Association of Science Writers. Quiere decir que su contenido, se lo venda quien se lo venda, tiene una calidad para competir a nivel internacional. Y yo estoy seguro que en esta sala hay varias docenas de personas que son capaces de producir con esa calidad, pero que a los que les falta, como a los polluelos, les falta que les den un picotazo en la popa para que den el brinco hacia buscar otros espacios. Entonces, a veces necesitamos todos esos, un poquito ese estirón. Una vez en León me dijo un líder de una cámara industrial europea, me dijo que los mexicanos éramos muy buenos para producir cosas exportables, pero que teníamos miedo de una cosa bien simple, los trámites aduanales de la Unión Europea, que son reconocidos como muy estrictos. Entonces hay que perder ese miedo, aunque no sea más que para ejercitar el músculo, ¿verdad? Y además los espacios son de quienes los construyen, hay que construirlos. Y una manera de construirlos también es en línea. Ese es otro tópico que ya no alcancé a cubrir, pero el reino en línea, y ahí habría que decirles también a los amigos argentinos, tiene la ventaja de que la métrica es instantánea. Entonces, ahorita nosotros en Milenio ya tenemos herramientas que nos permiten ver en tiempo real quién nos está viendo, dónde, en qué volumen. Y entonces podemos nosotros ir manipulando el contenido, es decir, agregándole elementos de referencia a los contenidos valiosos, los que están creciendo. Entonces, eso tenemos que aprenderlo también nosotros los periodistas de ciencia. Tenemos que aprender a usar la métrica, a usar internet, a usar las herramientas, a usar las redes para multiplicar nuestro impacto. Ese es por ese lado. El otro era, ¿cuál? Lo del anuario. El anuario, obviamente, es una idea así como muy general. Ciertamente, bueno, yo trabajo haciendo libros, yo sé que no es complicado, eso de publicarlos sin curarlos, pues es una cosa de comodidad y de ahorro de tiempo, por supuesto, pero obviamente hay que definir criterios y es parte del trabajo que hay que hacer, hay que definir de una manera verdaderamente consensuada, pero realista, qué es un periodista de ciencia en México y a qué público se está atendiendo. ¿Va a atender a sus colegas, a sus camaradas o verdaderamente a la población? Porque de eso depende el lenguaje que va a tener que adoptar para cumplir con esa misión. Entonces, todo eso se puede discutir después, pero yo lo planteé y lo puse sobre la mesa porque es una de esas ideas que cuestan poco y pueden tener un gran impacto. Y si lo ponemos nada más en línea, vamos a poder saber quién nos está descargando, de dónde, cuándo, qué volumen. Lo podemos poner disgregado para ver cuáles contenidos son más valiosos o más descargados, y eso nos va a ayudar a ir entendiendo mejor la lógica, ¿verdad? A los públicos. Sí. ¿Qué tal, Horacio? Nelly Toche, del Economista. Dentro de tu ponencia comentaste algo que me llamó mucho la atención porque yo lo pienso casi todos los días que escribo, y es que dijiste que cuando tuviste el poder de decidir contratar a 2 reporteros, contrataste a 2 biólogos. En este sentido, mi pregunta sería, ¿un comunicólogo o periodista, qué es mejor, ser un comunicólogo y periodista y llegar a ser especializado? ¿O mejor contratar un biólogo, un químico que sepa redactar y se convierte en un reportero? ¿O esto es indistinto y bueno, más bien se reduce al ámbito personal, o cómo lo manejas tú? Y bueno, ¿por qué 2 biólogos y no 2 periodistas? Bueno, ahí va mi respuesta, y es una respuesta real, eso es lo que yo hice, ¿verdad? Puse sobre la mesa qué es lo que iba a tener que enseñarles, ¿verdad?
Entonces, si me traigo dos periodistas, tengo que enseñarles a pensar acerca del proceso científico y acerca de la legislación ambiental, acerca de la normativa, acerca de lo que es cumplimiento, o sea, les iba a tener que dar un curso de ciencia práctica, pragmática, orientada al periodismo. Y si contrataba unos biólogos, tenía que enseñarles a escribir, nada más. Entonces lo que hice fue filtrar biólogos, entrevisté como unos 40 y agarré a los que escribían de entrada mejor. Y me funcionó bien. Uno de ellos hoy es el director de comunicación de Residuos Industriales Multiquim, la empresa que confina desechos peligrosos en Nuevo León. El otro es coeditor de negocios en el norte. Después de que yo me salí de ahí, como les decía, hace falta campeón que esté defendiendo y peleando por los espacios. Me salí del norte y no pasó un año antes de que los dos espacios desaparecieran. No siempre se gana. Gracias, Horacio. Manuel Lino, biólogo. Además de candidatearte como para primer presidente de la red de periodistas de ciencia, en este momento, una vez que esté hecha, te quería preguntar, me llamó la atención el comentario sobre las comunidades. Hace algunos años tuve una crisis, escribí en un periódico que no me leía ni mi mamá, y desde luego los biólogos no leían El Economista, y dije, bueno, ¿a quién le estoy hablando? Y procuré definir así una comunidad. ¿Tú cómo ves el papel del periodista como enlace entre comunidades? ¿Cuál es el papel del periodista en ese caso? Bueno, definitivamente yo siempre me he considerado una persona de enlace, es decir, un conector. Y hay algunos libros que hablan sobre eso, sobre un tipo de personalidad que es el conector. Y el conector lo que hace es tender puentes entre mundos separados, ¿verdad? Y la verdad es que, querámoslo o no, la ciencia ya se cayó de la Torre de Marfil, pero sigue estando en una isla. Y a veces por decisión misma de los científicos, que se resisten a ser llamados a cuentas a veces. Digo, yo soy amigo de muchos científicos que entrevisté a lo largo de los años y sé que hay unos que son excelentes y que le entran a todo, pero hay otros que verdaderamente hay un higadito, ¿verdad? O sea, no les puedes cuestionar nada y quieren hacer algo que se comentó hace rato, quieren revisar tu texto para ver si no la regaste. Eso yo nunca lo permití. O sea, como periodista, si no confías en que yo voy a representar cabalmente lo que dijiste, mejor no te entrevisto, busco a otro. Y al principio sí fue complicado porque no querían hablar, pero ya que fueron viendo el resultado, pues se va rompiendo ese hielo. Entonces, híjole, ser puente es fundamental. Y las comunidades mexicanas en Internet están metidas sobre todo en lo político. Por eso SDP Noticias y Aristegui Noticias son los sitios web que tienen más volumen de interacciones entre usuarios y contenido. No están interactuando con el contenido de diversidad, están interactuando con el contenido político. Ayer dijo Javier la expresión grilla, grilla y más grilla. La grilla vende mucho en este país y también algunos textos hablan de eso, de la relación, de cómo la relación entre los dueños de medios y el poder es tan estrecha que muchas veces eso es lo que dicta la línea editorial. Pero definitivamente hay que buscar a las comunidades y hay que buscar a las comunidades, en nuestro caso, aunque el modelo del déficit ya está en algunas partes muy devaluado, sigue representando un nivel primario de atención para nosotros, ¿verdad? Es decir, hay muchos huecos que llenar antes de siquiera decir que la comunidad va a responder de una manera sensata a una polémica o a un problema que tenga ciencia implicada. Entonces es un largo trabajo, pero ciertamente sí hay que tener puentes. Buenas tardes, Horacio. Octavio Pleizán, del Centro de Desarrollo Espacial. Me quisiera preguntar sobre dos temas. Hablabas de los temas que hay que contar y contarlos bien. En particular, estamos en el contexto de la reforma petrolera. Se habla lamentada reforma y la aplicación de las mismas leyes secundarias. Pero en el contexto ambiental se habla de un proceso que es el fracking. Y no se entiende, y a la sociedad le están diciendo que
que va a haber contaminación, que en Estados Unidos ha habido problemas en relación a esto, y en México se va a aplicar esta tecnología para obtener petróleo de una manera básica. ¿Cuál es tu opinión en esa parte? ¿Cómo se ha divulgado, cómo se ha tratado periodísticamente esto y si se ha hecho, y si se ha contado bien? Y el otro caso, mencionas estudios de caso, la cuestión de contaminación en Sonora, que fue gravísima, de la minera, y no nos quedó claro, la Secretaría de Medio Ambiente dijo que ya no hay problema y demás, pero no nos queda claro a la opinión pública y a los demás qué sucedió, qué pasó y cómo se contó esta historia desde los medios, y en particular en tu medio. Gracias, Horacio. Sí, bueno, la tecnología del fracking, la fractura hidráulica, pues, ya sabemos, es polémica, es polémica. Desgraciadamente, la lógica de la explotación de hidrocarburos pues ha llevado al uso de tecnologías más agresivas para poder seguir manteniendo el volumen. En ese sentido es muy importante la promoción de las tecnologías alternas, de las fuentes alternas de energía, una cosa que no hemos hecho bien, porque también muchas veces se ha manejado bajo 7 velos. O sea, es cierto, los congresos sí a veces, efectivamente, a veces puede sacar mucha sopa de los científicos, pero a veces también, y sobre todo, a mí me pasó 40 veces tratando de entrevistar investigadores, por ejemplo, del Tecnológico Monterrey, me dijeron, sí hemos trabajado en eso, pero no te lo puedo decir porque tengo un acuerdo de non-disclosure con una empresa. Entonces la ciencia, cuando la ciencia también es privada, a veces es complicado entrar al detalle específico de lo que se está haciendo, pero nos falta mucho para llegar a pelear por el detalle. Ahorita todavía podemos irnos sobre lo general, tenemos tanto que cubrir sobre lo general, la información general, y ahí lamentablemente la cobertura de lo que es el fracking ha sido insuficiente. Todos los atributos que mencionó Javier acerca de lo que falta, nos falta en ese terreno. Es decir, lo hemos cubierto mal, sin tocar bien la ciencia, y en parte esto ha sido obviamente porque hay un lobby que viene desde el gobierno, ¿verdad? Y hay un montón de información que la única manera de sacarla es a través de los mecanismos de transparencia que se llevan un tiempo y que tampoco garantiza nada. Yo he hecho varios intentos de recuperar alguna información y te le sacan la vuelta, te mandan con la otra dependencia, pasan otros 45 días hábiles, luego te mandan con otra y ahí te traen. Y lo que te dan al final de cuentas está lleno de caveats y de que esto no se vale y cositas tachadas y así. Entonces, no debe ser eso una excusa. Hay que propagar más información acerca de los impactos históricos que ha tenido esta tecnología, pero también hay que considerar lo siguiente. Vamos a ver cuál es la contraparte. Ahora ponte del lado del gobernante que está en un país tronado, donde todos los estados tienen una deuda superior a sus capacidades económicas, y los que les dicen, tienes ahí 2,000 kilómetros cuadrados de cerro y de piedras, te van a pagar una lana para que dejes que hagan pozos ahí. Oye, pues muchos gobiernos no tienen el conocimiento para poder valorar eso apropiadamente, y no lo tienen también porque hemos fallado en explicar debidamente la tecnología, sus impactos, y también en aclarar y quitar el velo de los mitos, porque también hay muchos mitos. Y respecto a esa otra segunda pregunta, fíjate, también el problema del derrame en Sonora, ¿verdad? Híjole, yo estuve platicando con Bárbara Anderson, que es una de las editoras en Milenio, y ella había platicado con los directivos de la empresa. Y le dijeron y le presentaron un informe. Mira todo lo que hemos hecho. Hicimos esto, pagamos esto, remediamos esto. O sea, se gastaron una millonada. Y al día siguiente, la nota del tema no era lo que le dijo, ella lo sacó en su columna, pero la nota periodística del tema era: lugareños se quejan de que no se ha hecho nada por ellos. Está documentado que les dieron dinero, les pagaron, no, hay tantas enfermedades, hay una nube de enfermedades derivadas de eso. Híjole, publicar y decir, bueno, estamos diciendo, lo dicen ellos, pero también estamos haciendo caso a gente que ya está acostumbrada a gruñir por gruñir. Y eso es una cuestión de honestidad intelectual a la que tenemos que llegar eventualmente, porque vamos a decir, sí,
digo, me voy a meter en camisa de 11 varas, pero ahí va. Ok, Ayotzinapa fue una tragedia, sí, y muchas tragedias pasan en este país, pero no vamos a escuchar a cada viuda gritona, porque se ha vuelto una práctica común en este país quejarse bajo la vieja idea de que la rueda que rechina es la que recibe la grasa, ¿verdad? O sea, hay que pillar para que te den. No, mientras sigamos así vamos a ser unos adolescentes como ciudadanos. Entonces, lo que pienso yo es que nosotros como periodistas tenemos que incorporar esa variable en nuestros temas, el ayudar, como dice la última cita, a construir ciudadanía. O sea, nosotros vamos a divulgar ciencia para ayudar a construir ciudadanía. Es decir, a generar ciudadanos maduros que no estén mendigando nada y que se sustenten solos, como creo yo que debemos hacerlo nosotros como gremio, ¿verdad? Buenas tardes, Horacio. Yo soy Tania Orbe, vengo de Ecuador. Y justamente con lo último que acabas de decir, yo tengo un ejemplo que estamos viviendo en mi país y en ese caso quería ver qué papel debería jugar el periodista ambiental, el periodista científico, para poder acercarse a la ciudadanía, para construir ciudadanía. Nosotros acabamos de empezar un proceso eruptivo de uno de los volcanes activos más altos del mundo, el volcán Cotopaxi. La gente está en pánico. Sí. Por la historia, el volcán Cotopaxi demora en erupcionar de 3 a 4 años y el más reciente fue en 1877, devastó a la población, murieron cientos de personas. No estamos preparados en las evacuaciones, los simulacros que se han hecho, porque esto empezó además en agosto de 2015, mueren personas atropelladas por el caos en las ciudades aledañas, cerca a Quito, pueden haber lahares a través de los ríos, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es que las noticias están allí todos los días. ¿Sí? Ahora el volcán es primera plana. Todo el mundo habla del volcán, pero hay un estado de excepción. Solamente tenemos una voz oficial, el gobierno, el Ministerio Coordinador de Seguridad, y no podemos discutir. Sí, yo vine el martes de un taller de periodismo científico en mi país, con geólogos, el volcán está allí, pero en público no podemos discutir sobre el abordaje del volcán. ¿Sí? No podemos hacer eso. Y las comunidades están cansadas de la saturación de información, de tener un montón de voces que les digan ya tienen que salir, ya tienen que evacuar, aquí se van a morir, o también no se pueden quedar, tienen que aprender a convivir con la ceniza, usen mascarilla, etcétera, etcétera. Ya no quieren saber nada de capacitación, ¿sí? Ni tampoco ver más información, sino qué hacer para sobrevivir. Eso es la pregunta de cajón. ¿Y a dónde pueden ir? Entonces mi pregunta es, sí, con este ejemplo concreto, ¿cómo construimos ciudadanía los periodistas? Porque nos podemos armar las redes, están las comunidades, nos vamos a encontrar, sabemos qué hacemos, nos vamos a aplaudir entre nosotros, pero las personas, en este caso del volcán, que viven cerca, pobres, ricos, medios, todos pueden ser afectados en la casa más lujosa y también la casa más pobre. ¿Cómo se construye ciudadanía en estos casos de riesgo muy concretos? Ahí está una prueba de lo poco que conocemos a nuestras comunidades, a nuestros destinatarios, ¿verdad? Es decir, no sabemos qué los mueve, no sabemos qué los hace, se hace mover por dentro, qué les hace hacer clic, 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 qué los mantiene moviéndose. Ejemplos de eso hay muchos. Aquí mismo en México, obviamente ha habido pues, mucha actividad volcánica recientemente y lo podemos extender a otros casos. Digo, en mi propia tierra, en Monterrey, es periódica la llegada de avenidas grandes por la configuración topográfica de la ciudad y por cómo tenemos el acceso al agua que baja de la sierra. Entonces, hay muchas comunidades que están asentadas sobre sitios que ya sabemos que cuando llueve arriba de tantos milímetros, ahí les va a caer el agua, ¿verdad? Entonces, se les han dado terrenos en otras partes, se les ha movido a fuerza y regresan. La gente no se quiere mover, quiere estar ahí, quiere vivir ahí porque ha vivido toda su vida ahí. Y eso, si registran la literatura, eso pasa en todas partes, no nada más en México. Entonces, va a sonar bien feo lo que les voy a decir, pero
una primera lección que tenemos que nosotros también enseñar es que la ciudadanía es adulta. Si nosotros queremos venderles la idea de que nosotros les vamos a decir qué hacer, ya empezamos con el pie izquierdo. Ellos van a decir qué hacer. Otra vez, la comunidad ya está ahí haciendo lo que quiere. Lo que nosotros tenemos que hacer es, eso que tú quieres, ¿cómo lo haces mejor? Entonces lo que tenemos que hacer ahí es consultar y encontrar información acerca de eso, técnicas de supervivencia y propalar eso. No le vamos a decir a la gente, vete. Esa es función del gobierno. Función del gobierno es salvaguardar a la población por los medios que quiera, que pueda, que se atreva a utilizar, porque a veces no se atreven y ya lo hemos visto en Oaxaca mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enseñarles enseñarle a la gente? No les vamos a enseñar, no vamos a tomar las decisiones por ellos. Lo único que podemos hacer es darles la información mejor posible y decirles, ustedes son adultos y ustedes toman las decisiones sobre su vida. Eso es lo que creo. Se oye muy feo, pero si no van a seguir colgados del chupón, hay que crecer todos. Hola, soy Itzel Gómez de la Unidad de Periodismo de la UNAM y dentro de su ponencia habló sobre la relevancia del medio ambiente en el ámbito legal. Y bueno, muchos de los temas ambientales van de la mano con el ámbito legal, que a veces llegan a ser una contradicción, porque van en distintas direcciones o en direcciones opuestas. Bueno, podría hablar de México en el ámbito de la energía, que contamos con un gran marco jurídico y que no solamente existen leyes, reglamentos, estrategias, reformas, bueno, la reforma, pero, ¿cómo podría el periodista dentro de su metodología de investigación digerir toda esa información legislativa que muchas veces suele ser un poco, o bueno, un tanto ambigua, extensa, desproporcionada? O sea, ¿cómo puede tener este trabajo periodístico dentro de, el ámbito legal? O sea, el encontrar justo que va en direcciones opuestas, porque, si bien dentro del ámbito gubernamental se prefiere tener mayor ganancia económica o la idea de desarrollo, por ejemplo, hacer vías rápidas, construir más edificios y, esta concepción de gobierno como desarrollo versus el medio ambiente. Sí, el mundo legal es una cosa muy compleja. Entre el paquetito que les voy a mandar hay un libro que se llama Historia de la estupidez humana. Y uno de los capítulos trata sobre las complicaciones del mundo legal. Fíjense, allá en Nuevo León, a veces nosotros íbamos y pescábamos con las manos en la masa a una empresa tirando asbesto, tirando algún químico ilegal. Tomábamos fotos y lo publicábamos. Y luego la autoridad no hacía nada. Y entonces nosotros decíamos, hablábamos directo con el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. ¿Por qué no actúas? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Dice, no, bueno, es que ustedes están actuando conforme al artículo tal de esta ley, pero los abogados de la empresa recurren a este otro artículo de esta otra ley que los ampara contra esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, la ley es una cosa que también está viva, es una cosa en evolución y siempre es complicado armonizar leyes de distintos niveles y distintos ámbitos de competencia. Muchas veces pasan años discutiendo a quién le compete pelear qué. Entonces, yo lo que diría y mi consejo es, no somos todólogos, o sea, hay que saber tantito de todo, pero no meternos al nivel de poder dirimir una disputa legal, por ejemplo, en términos medioambientales. Para eso está el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que siempre están dispuestos, ellos son expertos, de eso viven, de conocer a fondo el derecho en temática ambiental. Si ustedes le mandan una solicitud de información, bueno, cada vez que yo lo he hecho, se han portado de maravilla. Entonces, esa es una receta general. O sea, hay que saber tantito de todo para poder entender dónde buscar. Pero hay que recurrir siempre a los expertos. Lo hacemos para el tema de ciencia, pero hay que hacerlo para el tema de leyes, para el tema de desarrollo urbano, para cualquier tema que se nos atraviese al construir esas notas transversales, ¿verdad?
Entonces, esa sería mi respuesta. Estrella. Bueno, Horacio, me voy a declarar, ya sabes que soy tu superfan, ¿verdad? Pero ahora más. Muchas felicidades por tu plática, Horacio. Gracias, gracias. Bueno, no puedo desaprovechar la oportunidad que me puso en bandeja, Octavio, hablando del fracking, pues nada más para pedirles que se metan a la página de Cómo Ves, y el número 198, la portada es fracking, y es un reportaje de Verónica Guerrero, y me gustaría saber a ustedes qué les parece ese reportaje, ¿no? Hizo una extensa labor de investigación Verónica, y creo que valdría la pena que lo vieran. El otro que quizá quieran ver, que ya, ese sí no sé qué número es, pero lo pueden buscar, es el caso de marismas nacionales. Ahorita tú me diste la respuesta a lo que yo te iba a preguntar, ¿no? ¿A quién le toca qué? ¿No? O sea, ¿qué tanto podemos hacer nosotros desde nuestros medios y qué tanto ya no está en nuestro ámbito? Y a veces, porque se puede convertir en algo horriblemente frustrante, ¿no? Y el caso de marismas, por ejemplo, que hay todo un grupo de gente en Nayarit tratando de defender los manglares, que los afecten va a tener consecuencias muy graves, aunque va a ser muy a largo plazo, porque viola la convención Ramsar, que suscribe México, de protección de los manglares, porque va a dejar el área desprotegida contra huracanes, ¿no? Es que no se enteraron nuestros gobernantes que hubo un huracán Katrina en Nueva Orleans. O sea, hay una cantidad de consecuencias para tantas personas y parece ser que no hay forma, no hay forma. Lo que quiere hacer la CFE es una presa en el único río que no tiene, en el único afluente de marismas que no tiene presa, y CFE sigue sin dar, ¿no? Encargó una evaluación de impacto ambiental al INECOL en Jalapa. El INECOL, Miguel Lecuga, dice, pues esto puede estar muy grave. Y haz de cuenta que ellos mismos lo encargan, ¿no? La GDC hizo aquí con ayuda de Ángel Figueroa mucha promoción. Cómo Ves sacó su reportaje. Hablamos con un asesor de Calderón, con medio mundo, y hay cientos de personas tratando de hacer esto, que tiene consecuencias muy serias en un país que se dice paladín del combate al cambio climático, ¿no? ¿Y dónde está? En los medios, pues yo solo he visto las cartas que mandan los investigadores a la jornada, ¿no? Y a veces se las publican. Y es todo lo que hay. Cuando es algo muy grave, verdaderamente muy grave, que podría ser como un caso y una bandera de decir, a ver, Semarnat, haz lo que te toca, ¿no? Digo, yo ya más bien me pongo a llorar cada vez que pienso en marismas, ¿no? Entonces ahí como me gustaría que abundaras en esa parte, ¿no? De qué sí nos toca y de qué no nos toca, ¿no? Y también me gustaría, si nos da tiempo, que nos comentaras desde tu lugar muy privilegiado de ver cómo está el país en términos de cobertura de ciencia, de cosas de medio ambiente. ¿Tú qué avances podrías destacar de la última década, digamos, dentro del periodismo de ciencia en México y mucho en el ámbito del medio ambiente? Gracias. Bueno, del ámbito competencial, como dirían los abogados, mejor ni meterse, ¿verdad? Tú dijiste, es que no hay forma. Precisamente es lo contrario, Estrella. Lo único que hay es forma, no hay fondo. Estamos llenos de leyes, pero son papel mojado. O sea, el problema aquí es que no importa la calidad de la norma si la aplicabilidad es nula. Punto. Entonces, la presión tiene que ir sobre la aplicación de la norma. Yo no te pido que violes, que hagas nada, sino más que hagas tu trabajo. Y ahí lo que yo aprendí al mi paso por el norte, en los 6 años que estuve ahí, es que cuando tú arrojas luz en un rincón oscuro, las cucarachas salen, ¿verdad? Entonces, la mejor receta contra esa inopia gubernamental es arrojar luz sobre el mugrero. Hay que poner la luz ahí y mantenerla ahí, como lo mantuvo Catón ahí hablando de algunos casos, ¿verdad? Que todas las columnas al final las cerraba. Van tantos días desde que esto, tantos días desde que esto. Hay que ser persistentes. Y esa es una de las ventajas de trabajar en comunidad. Porque una comunidad no es nada más una agregación de individuos, sino es un colectivo que comparte intereses, que comparte cosas que quiere hacer. Entonces, si nos agrupamos como periodistas y llegamos a acuerdos acerca de qué hacer y cuáles son las miras y a quién tenemos que llegar, podemos ponernos de acuerdo para hacer campañas, cada quien con sus propias reglas, las reglas de su medio, cada quien desde su propia trinchera, pero todos juntos vamos sobre esto. Y entonces así, en vez de que haya nada más una nota arrinconada,
pues a lo mejor hay 10 notas arrinconadas, pero ya hacen más bulto. Y al rato esas 10 notas arrinconadas van a ser trending topic, porque esa es la otra. Ahorita las redes sociales son una palanca fundamental. Entonces, no nos amilanemos por el hecho de que no nos peleen mucho. Hay que buscarle hay que buscarle el punto donde la bola, porque es una esfera que no le encuentra uno el modo, hay que buscar dónde está el chink in the armor, como dicen, ¿no? Hay que buscar la grieta y ahí es donde hay que pegar duro. Pero eso requiere coordinación y requiere perseverancia. ¿Me preguntaste otra cosa? Lo del periodismo de ciencia de la última década. La cosa más importante que yo he visto en el periodismo de ciencia de la última década es la llegada de muchos jóvenes divulgadores que traen una voz fresca, que traen ganas y que son los que van a hacer las cosas de futuro. Nada más que también harían bien ellos en pedir el consejo de los que han librado esas guerras antes y en aprovechar las tecnologías y los métodos de presión que existen ahora, ¿verdad? El ejemplo más claro de cómo utilizar esto, y es un ejemplo negativo, desgraciadamente, es el científico inglés que se le ocurrió hacer una broma allá en Corea, ¿verdad? Hizo una broma sexista, vamos a decir, bueno, está documentado ya que fue una broma, que incluso al terminar su plática le aplaudieron y no como lo platicó la acusadora, de que hubo un silencio de tumba. Entonces, entre esa acusadora y nuestra amiga Deborah Bloom, armaron un caso en redes sociales y le arruinaron la carrera a un científico. Ese es el precio, ¿verdad? Ese es el precio. Cuando uno se abre a la voz de la colectividad, hay que saber de antemano que el precio puede tener consecuencias inesperadas, ¿verdad? Pero bueno, si estamos cerrados y no nos metemos en esos mecanismos por miedo a lo que pueda pasar, pues entonces, ¿qué estamos peleando, ¿verdad? Hola, buenos días. Mi nombre es Michelle Morelos, del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental. Bueno, nos mencionaste como una alternativa el vender trabajos de calidad a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. Pero, ¿cómo podemos crear este tipo de contenidos cuando a veces un artículo te lo puedan llegar a tardar a pagar más de 6 meses? Y sobre todo, entonces, yo lo que me pregunto, pues, ¿qué tan válido es mejor trabajar, no sé, en gobierno, en una asociación civil o en una oficina de comunicación? ¿Cómo podemos también crear otro tipo de alternativas, aparte de solamente vender nuestros artículos? Y en otro caso, por ejemplo, ustedes también, bueno, en el portal en el que trabajo, que es agua.org, hemos hecho un monitoreo de las notas que han publicado la mayoría de los medios respecto a Monterrey 6. Y el 90% es de declaraciones. Es totalmente de qué dijo Bronco, qué dijo Ica, o sea, y cómo ustedes están teniendo esta cobertura de Monterrey 6 y sobre todo cómo le están dando espacio a los académicos y a los investigadores para que se puedan enterar la ciudadanía del impacto ambiental que pueda llegar a tener este proyecto. Bien, voy a tocar sobre todo este último punto porque por razones X, estoy bien metido. Hicimos una enciclopedia de Monterrey y por cosa de que se rajó el historiador que iba a hacerlo, me tocó a mí hacer el capítulo de agua. Entonces me metí a investigar sobre agua y ahorita sé lo bastante de ello. El proyecto Monterrey 6 tiene varios problemas. Desde el lado del gobierno, el problema más importante es que no hay transparencia sobre los mecanismos financieros. Y los esquemas de asociaciones público-privadas han sido exitosos en otros proyectos, en proyectos de hospitales, segmentos carreteros. Hay una buena historia documentada de éxito en estados del centro del país, pero el historial único en Nuevo León de una asociación público-privada es la torre administrativa, que fue una cosa que no nos iba a costar nada y que acabó costando cientos de millones de pesos de dinero público. Entonces la gente no le cree a Monterrey 6 como consecuencia de que ya no le creyó a la torre administrativa. Luego, se metió ahí gente de más. El sector privado junto con el TEC de Monterrey formaron un Instituto del Agua y formaron una ONG para promover las cajas de agua
y ponerse ahí un poquito de lado, así como que el lado chantajista del ambientalismo, que es, vamos a juntar la agüita aquí. Maestro, no estamos hablando de agüita, de juntar en un tanquecito, estamos hablando de 5 metros cúbicos por segundo. O sea, estamos hablando de un volumen al que no tenemos acceso. Tendríamos que entrar en la ciencia. Y la ciencia yo ya puedo entrar a ella porque estoy trabajando en un proyecto de un libro sobre agua. Y la ciencia dice que en 3 años se va a alcanzar la marca de la capacidad efectiva real de las fuentes de abasto de agua que tiene Monterrey. 3 años. En 2013 hubo un momento en septiembre en que el nivel de las 3 presas importantes que abastecen de agua a Monterrey estaba al 19%. Ese es el nivel, el NAMO, el porcentaje del NAMO, del nivel ordinario. Pero como al 6 o 7% de llenado, ya la presa se vuelve inusable por el asolve. Entonces, estuvimos a mes y medio de tener otra crisis. Nos salvó una tormenta tropical que llegó y en cosa de 3 semanas llevó las presas al 80%. Pero no podemos estar sujetos a una eventualidad. Un gobierno, una comunidad próspera, de vanguardia, como vimos hace ratito, no resuelve estos problemas escondiendo la cabeza en el suelo o diciendo, ya lloverá. Hay que emprender proyectos, y hay que emprender proyectos del tamaño de las necesidades. Entonces, Monterrey 6 es necesario. La misma gente del Bronco lo reconoce. Lo que no les gusta es el esquema. Ahora, yo también pienso que el esquema es malo. Es malo porque no puedes venderle a la comunidad un proyecto y decirle, la etiqueta de mercado de este proyecto dice 15,000 millones de pesos. Tú vas a pagar 56,000 millones de pesos. ¿What? ¿Por qué? Porque, bueno, la razón que dicen es porque tú no vas a construir el acueducto. El que lo va a construir, el que va a correr el riesgo, el que tiene que financiar la construcción es el empresario. Entonces hay que estarle pagando. El esquema sí está contemplado y es una cosa que es legal. Pero pues, ¿a quién le gusta pagar tantos millones? Ahora, en ese proyecto se le dieron a Nuevo León 2,666 millones de pesos a fondo perdido. Si yo le quito esos millones a la etiqueta de 15,000 millones, digo, oye, son 13,000 millones de pesos. A lo mejor un buen gestor, a lo mejor el Bronco se avienta el trompo a la uña y se va al Banco Mundial y los consigue como crédito directo. Y entonces, a lo mejor en vez de pagar 56,000 millones, pagamos 30,000 millones, el doble del costo de etiqueta, pero ciertamente mucho menos que lo que contempla el proyecto de Rodrigo Medina. Entonces hay mucha política ahí metida. ¿Por qué no se publicó ciencia? Una de las últimas cosas que hice yo cuando fui en mi segunda etapa de director del periódico fue buscar para el tema de la edición de Monterrey, el tema, o sea, un doble página, buscar la voz autorizada de los dueños del proyecto, Agua y Drenaje. Y busqué al director y lo busqué meses y nunca aceptó darnos información para hacer un material. Entonces yo me puse a sacarla con fuentes alternas y encontré suficiente y publiqué un doble plana con el mapa que todavía no existía, con el desglose de cuántas plantas de bombo iba a haber, a qué altura. Y luego, cuando sacaron los amigos, otra vez volvemos a la misma organización que hablamos hace rato. La gente del sector privado de Monterrey, una parte le pagó a The Nature Conservancy para hacer un estudio sobre el Monterrey 6. Y lo disfrazaron como un proyecto del análisis de la viabilidad de los proyectos hidráulicos para la región. Y luego salió ahí uno de los Clarion a decir, los científicos, esta comunidad de científicos importantes dice que no. Entonces yo me conseguí, otra vez por fuentes indirectas, me conseguí el reporte completo que hizo The Nature Conservancy. Y digo reporte, no es un paper científico porque no está validado por pares, le hizo gente que tuvo formación científica y por lo tanto trae bibliografía, pero es una investigación pagada, entonces obedece a los intereses del cliente. Y aún así, son como 8 reportes, uno principal y luego reportes secundarios sobre fauna, sobre todo, el cauce, la hidrología, impacto ambiental y lo demás. Los mismos reportes, cuando uno los pepena, contradicen la voz general. O sea, sí, ellos mismos dicen, la cuenca está en situación crítica. Entonces, ¿qué hace falta el proyecto?
Pero pues obviamente ese informe no se ha dado a conocer públicamente. Agua y Drenaje no quiere hablar. Los de la Caja de Agua no quieren hablar porque ellos pagaron ese informe y es acá nomás, entre el gobierno y nosotros. Nosotros no podemos publicarlo porque no tenemos un acceso autorizado a ese informe. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo lo que hice fue ponerme a hacer un libro con el Tecnológico de Monterrey, con Agua y Drenaje por otro lado, y en ese libro ya viene todo eso. Entonces, hay que buscarle, hay que encontrar por dónde. No siempre es la ruta directa la que nos va a llevar a arrojar luz sobre el problema. Pero, como decía Calimán, ¿verdad? Siempre hay un camino cuando se usa la inteligencia. ¿Falta uno? Sí. Tardes. Buenas tardes. Yo soy José Luis Cano, soy biólogo experimental por la UAM y también hago divulgación de la ciencia por gusto. Bueno, tu participación es muy interesante y muy propositiva. Hablaste sobre la consolidación o la propuesta de consolidación de una red de periodistas científicos y eso me parece sumamente importante y que puede fortalecer al gremio. La ciencia o los científicos ya han entendido que trabajar de manera interdisciplinaria crea frutos sólidos, resuelven problemas y creo que el periodista científico puede convencer al científico de que es una herramienta que le sirve también para su labor científica, porque la labor científica no solamente se queda en el laboratorio o en el paper, sino también tiene que permear hacia la sociedad. Mi pregunta, o más bien, sí, ¿qué opinas tú, por ejemplo, la política vende, el morbo vende, el deporte vende? ¿Qué habrá de común denominador entre política, deportes, morbo, nota roja? ¿Qué haya en esos ejes de noticias que la ciencia no ha explorado o no ha encontrado? ¿Crees que haya algo en común denominador que la ciencia pueda explotar, o bueno, en ese caso el periodismo científico, sin perder credibilidad y rigurosidad? Mira, me parece muy interesante tu pregunta y te voy a contestar con otra propuesta, fíjate. Hace ratito aquí en la mesa, mi tocayo expuso la situación de dos regiones en Coahuila, ¿verdad? Y ciertamente son regiones problemáticas. Y meterse a divulgar eso, pues es una cosa complicada, pero en Coahuila también te puedo decir hay esto. En Coahuila está la región de fósiles de dinosaurios más grande del país. Se han descubierto muchas especies nuevas. ¿Y dónde están las notas? Que usen eso para construir historias, que convoquen vocaciones y que pongan a Coahuila en el mapa. No, hay que ir a pegar a los lecheros que le están quitando el agua a la región. Sí, se la están quitando, pero te le están generando empleos. No todo es blanco y negro. Hay que ver grises y hay que buscar oportunidades de divulgar las cosas que arrojen luz positiva sobre cosas que son positivas. No es echar mentiras, sino es elegir a dónde ver. No quiere decir que renuncies al deber social de denunciar lo malo, pero también contemos lo bueno, que también hay. Muy bien, gracias.